En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Vamos a centrar nuestra atención en la primera lectura que escuchamos hoy del libro del Éxodo, porque hace unos días meditábamos sobre esta parábola ya. Entonces vamos a centrar nuestra atención en la primera lectura del libro del Éxodo, donde nuestro buen Dios manda a Moisés a que levante una tienda donde va a estar el arca de la alianza. Este va a ser el lugar del encuentro con Dios, la carpa, la tienda del encuentro con Dios. Pero dada la dureza del corazón del pueblo de Israel, Dios manda poner una cortina que va a separar de la vista del pueblo el arca. Pone esta cortina que no les va a permitir a los demás ver el arca de la alianza. Esto es un signo de que los pecadores, los apóstatas, los idólatras no tienen acceso a Dios. No tienen acceso a Dios ni a los signos de la presencia de Dios. Como el arca de la alianza era un signo de la presencia de Dios en medio de Israel. Y ya entonces nuestro buen Dios descendía hacia la tienda cuando se iba a encontrar con Moisés, y el pueblo de Israel veía una especie de nube que se formaba, era algo misterioso, solamente veían una forma de nube. Y Moisés, dice la palabra de Dios, hablaba cara a cara con el buen Dios, como lo hacía Adán antes del pecado original. Cara a cara se podía hablar sin misterios, sin velos que los separaran. Los demás del pueblo de Israel, de corazón duro, solo veían una especie de nube que descendía sobre la tienda. ¿Qué significa hablar cara a cara con Dios? ¿Lo veía? No, Moisés no estaba viendo cara a cara a Dios. El decir que esa expresión de que a Moisés hablaba cara a cara con Dios significa que hablaba de una manera muy familiar, que hablaba con mucha confianza, que hablaba con Dios como se puede hablar entre amigos, como se puede hablar entre un padre y su hijo. Entonces no es que estuviera viendo el rostro, es una expresión cara a cara, pero no podía ver el rostro. Dios mismo le va a decir a Moisés: no puedes ver mi rostro, pues morirías. Te voy a dejar que veas mi espalda, le dice, pero también es una forma, es un antropomorfismo. Es decir, se toma una comparación para que nosotros podamos entender algo del mundo espiritual. Y entonces él, como no se había llevado a cabo todavía la redención, no podía estar viendo todavía el rostro de Dios. Aquí algo que resalta mucho es lo admirable de la sencillez de Dios, de nuestro buen Dios. Se abaja a hablar con una criatura, se abaja a hablar con Moisés. Pudo haberlo hecho a través de uno de los ángeles, pudo haberlo hecho a través de una visión, pudo haberlo hecho a través de un sueño. Sin embargo, quiso bajar, quiso estar frente a Moisés. Es admirable que nuestro buen Dios, esa humildad, esa sencillez que le permite estar delante de nosotros y que nosotros le hablemos como si fuéramos familia.
Vean cómo nos enseñó Jesús a decirle, no le decíamos en el Padre Nuestro, usted que está en el cielo. No le hablamos de usted a Dios, le hablamos de tú, Padre Nuestro que estás en el cielo. Le hablamos, tuteamos a Dios, porque Dios es así de cercano es a nosotros. Bueno, entonces, de hecho, nuestro buen Dios va a entrar en un diálogo, en un encuentro con nosotros todavía más profundo que el que tuvo con el pueblo de Israel a través de su Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que cuando se encarna toma el nombre de Jesús. El amor de Dios por nosotros lo lleva a hacerse hombre, siendo de naturaleza divina, rebajarse a tomar la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, y se encarna en la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma el nombre de Jesús para vivir como uno de nosotros, como vivimos nosotros, en todo igual. De hecho, Jesús parecía un niño normal cuando estaba en su tiempo, parecía un niño como cualquier otro niño, con una sabiduría, por supuesto, muy grande, pero parecía como si fuera normal. Era en todo igual a nosotros, como dice San Pablo, menos en el pecado. Sin dejar de ser Dios, nace del vientre virginal de María Santísima y estuvo bajo la autoridad de dos criaturas suyas, de José y de María. Qué curioso, Dios bajo la autoridad de José y de María. Qué cosa tan impresionante lo que Dios hace por amor a nosotros. Hizo las tareas propias Jesús de todo hijo obediente y de todo hijo acomedido. Debió de haberle ayudado en su taller de carpintería a José. Yo no sé decirle si José le enseñó a él o él le enseñó a José, no sé, porque ya él traía la sabiduría innata, él es mismo la sabiduría, conocía todas las cosas, pero tal vez se dejó enseñar por José, de algo le ha de haber explicado, o él le explicaba a José, no sabemos. Sin dejar de ser Dios, comía en un plato igual que comemos nosotros. Qué impresionante lo que Dios hace, y se extasiaba. Qué hermosos debieron ser los momentos de oración cuando se juntaban los tres a orar, José, María y él. Qué hermosos momentos de oración debieron ser. Cuántas alabanzas debieron haber nacido en ese momento, cuántas danzas de amor y de gratitud al Padre Celestial. No como nuestras tibias e insípidas oraciones, sino un amor encendido en aquellos tres corazones hacia el Padre Celestial. Debió haber sido hermosísimo. Lástima que no existían celulares en aquel tiempo como para que hubiéramos tenido una evidencia de esta. En este tiempo, todavía el Señor sigue presente en medio de nosotros, no con un velo tan fuerte como el que tenía frente al pueblo de Israel, porque ya se llevó a cabo la redención. Ahora ya no está ese velo entre nosotros. Sí hay una especie de velo todavía, porque Él se presenta bajo la forma sacramental del pan. Allí está. Pero nosotros podemos verlo escondido bajo esa forma sacramental de pan. El pueblo de Israel ni siquiera podía ver el arca de la alianza, no podían tocar el arca de la alianza. Nadie podía tocar el arca de la alianza excepto aquellos a quien Dios había llamado para que lo hicieran, los sacerdotes. Dice la palabra de Dios que en una ocasión van trasladando el arca de la alianza y uno de los hijos, un joven que iba custodiando en el camino el arca de la alianza, ve que se tropieza en la carreta en la que va y se ladea y extiende su mano para detener y no se fuera a caer el arca de la alianza, y cae muerto. Es que las cosas de Dios no son un juego. No, nadie puede acercarse a Dios si Dios no lo llama, si no está preparado para eso. Y entonces, pues aquí ahora nosotros vemos una relación con Dios muy diferente. La palabra de Dios se sigue proclamando, se sigue desmenuzando a través de las homilías, y nosotros no solamente contemplamos a Jesús bajo la forma sacramental de pan,
sino que es una locura. Nosotros somos el pueblo que se come a Dios. Al principio en la iglesia no se permitía la entrada en lo que ahorita le llamamos la Santa Misa. Los que estaban preparándose, los catecúmenos, se les permitía entrar solamente en la primera parte, que es la liturgia eucarística, donde se proclamaba la palabra y donde se explicaba. Pero ya cuando iba a empezar el momento del sacrificio, eso solamente era para los hijos de Dios. Los no bautizados salían y se cerraban las puertas. Y se empezó a correr un rumor. Allí se comen a una persona. Cierran la puerta porque se comen a una persona. Empezó a correr ese rumor. ¿Y qué creen? Si era cierto. Nos comemos a una persona divina, pero bajo la forma sacramental de pan. Pero allí está Él. Allí está Él. Ha cambiado en el milagro de la transubstanciación la sustancia de pan para convertirlo en sustancia de carne. Es verdaderamente su carne. Por eso nosotros podemos hablar con Dios cara a cara. Cuando lo comulgamos, no tienes que voltear a buscarlo, lo traes dentro de ti. Hay mucha gente que no alcanza a captar estas cosas y de repente vienen, reciben la comunión y después de la comunión hacen una reverencia hacia el sagrario. Pero si ya lo traes dentro, tú eres el sagrario. Tú eres el sagrario en ese momento. Allí está vivo el Señor. Tú eres el cielo de Dios. Qué lástima que Dios no sea tu cielo, porque entonces seríamos felices después de cada comunión. Pero Él quiere que nosotros seamos su cielo y Él ser el cielo de nosotros. Ciertamente se presenta bajo una especie de velo sacramental para nosotros, pero es que todavía no lo podemos contemplar, Eso de contemplar a Dios, de poder ver a Dios, solo se les ha concedido a los santos, y se les ha concedido a los santos después de haber pasado la prueba y después de haber sido debidamente purificados. Y pues nosotros ni hemos pasado la prueba, ni hemos sido debidamente purificados, por lo que no tenemos un acceso directo, físico, a esa presencia real de Dios en medio de nosotros. Hay algunas personas agraciadas que han sido llenadas de dones, de carismas del Espíritu Santo. Por ejemplo, se les ha dado el don de la visión y pueden ver las luces de Dios. Saben que allí está el Señor. Hay personas que pueden distinguirlo. Si uno les pone una hostia consagrada y una hostia no consagrada, sin que ellos sepan de dónde viene, captan inmediatamente dónde está la presencia real de Dios ahí, la presencia real de Jesús. Ven las cosas, ven el mundo espiritual. Ahí son los que nos han platicado, una Catalina Rivas que nos platica lo que Dios le permite ver. Todos los ángeles que bajan a la tierra cuando se va a celebrar una santa misa, que ocupan todos los lugares que hubiera desocupados. Siempre, aunque hubiera una sola persona en la santa misa, todo lo demás se llena de ángeles. Jesús no va a bajar si no lo están esperando ahí. Entonces vienen todos estos ángeles a nosotros. Vienen, cómo se postran, ella los ve cuando empieza el momento de la consagración. Todos, incluso el ángel de la guarda del sacerdote, se postra. El sacerdote no, porque en ese momento está actuando in persona Christi. Por eso el sacerdote no se postra. Después de que deja de actuar in persona Christi, entonces sí hacemos nosotros una genuflexión. Bajamos la rodilla hasta el suelo. Pero hay personas que sí entonces lo han podido ver, pueden sentir la presencia de Dios, pueden sentirla. Pueden oler la presencia de Dios en los lugares, pueden ver los colores de Dios, pueden ver, ¿verdad? Son colores que no existen en este mundo. Por eso es tan difícil hablar de las experiencias místicas, porque no son cosas que pertenecen a este mundo. Como Juan Bautista, que dijo, bajó el Espíritu Santo, pues lo más parecido es como una paloma, porque era lo que más se le parecía a él. No fue una paloma, por supuesto, pero fue como en forma de paloma. Uno utiliza un ejemplo del mundo que siempre queda corto para poder hablar de las cosas de Dios, pero ellos ven, como dice Marino Restrepo, dice las flores, cuando él ve las flores, cuando es llevado al cielo en un rapto,
le he llevado al cielo y dice, yo vi las flores en el cielo y las flores en el cielo no son como las de la tierra, allá son como, pues como decía, y empieza a decir, son como si los pétalos fueran de luz. El aroma es impresionantemente hermoso. Es que la sola presencia del cielo que refleja a Dios es una experiencia arrobadora, que extasía al ser humano. Pero ver a Dios, se queda ya el ser humano quieto. Ya no hay más allá. Ya no quiere, ya no puede ocupar absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso decía el Ramarino Restrepo, los colores no hay, las luces de Dios no las hay en este mundo, no las hay en todo el universo, porque el universo tiene luces que tienen una fuente natural, una fuente material, y en el cielo no la tienen así. El amor que Dios tiene por nosotros lo lleva a acercarse tanto a nosotros, aunque podríamos decir, no tanto como Dios quisiera, no tanto porque todavía necesitamos dejar el pecado y necesitamos ser purificados. Y ni queremos dejar el pecado, ni queremos ser purificados. Por eso es que Dios no se puede acercar tanto como quisiera. El pecado nos bloquea sentir la presencia de Dios. No es que Dios no esté cerca de nosotros, no es que Dios no esté cerca, es que no lo podemos sentir. Dios nos puede llevar en sus brazos, nos puede cargar y nosotros seguimos sintiéndonos solos, porque todavía no hemos dejado el pecado ni hemos purificado los pecados que ya hemos cometido. ¿Sí? Entonces, estar delante de Jesús sacramentado es estar delante de aquel que nos creó. Es estar delante de aquel que nos creó, y cuando Dios nos crea con un amor muchísimo más grande que el que utilizó para crear el universo. Dios por eso te ama más de lo que ama a todo el universo, y Él ama su creación. Ama su creación, por eso nosotros no podemos destruir nada de la creación, porque Dios ama lo que Él ha creado. Pero el amor con el que nos creó a nosotros es superior al amor con que creó el universo. Estar delante de Jesús sacramentado y abandonarnos en Él es estar en brazos de Dios. Lo sintamos o no lo sintamos, es estar en brazos de aquel que nos creó y que nos adoptó. Y nuestro buen Dios, vemos hoy en las lecturas, en la primera lectura, en el Éxodo, cómo nuestro buen Dios se da a conocer a toda la humanidad a través de Moisés. En ese momento en Moisés, pero se va a dar a conocer a toda la humanidad a través de Moisés. Y entonces el Señor pasa delante de Moisés. Ay Dios, dejen que pase el de este poquito. Bueno, ya va pasando. Entonces, Dios pasa delante de Moisés y va a decir, va a proclamar, se va a dar a conocer. Dice, yo soy un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y en lealtad. Misericordioso hasta la 1000ª generación. Perdona, soy un Dios que perdona la culpa, perdona el delito, el pecado, pero no lo deja impune. Y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Vean cómo se da Dios a conocer. Habla de lo más íntimo de Él, de lo que Él es. Se oye medio feo cuando escuchamos eso de que Dios castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero si no pasa la maldición, tampoco pasaría la bendición. Y nosotros quedaríamos privados del bien que podemos alcanzar por el bien que hicieron nuestros ancestros, las gracias que podemos alcanzar por el bien que hicieron nuestros ancestros. Por eso es que podemos aceptar que el Señor, y fíjense la diferencia, cuando alguien hace el mal, el Señor castiga, permite que el mal alcance hasta la 3ª y 4ª generación, pero cuando alguien es santo, permite que las gracias alcancen 1000 generaciones.
O sea, que es una distancia, una diferencia muy grande, mucho, muy grande. Él aclara muy bien, nuestro buen Dios, que es misericordioso con el que se arrepiente, con el que se arrepiente. Perdona el pecado, pero no lo deja impune. ¿Qué significa impune? Sin pagar. No lo deja sin pagar, no deja, se tiene que pagar, tenemos que recibir el castigo propio del daño que nosotros hemos hecho. La parte de la culpa que nosotros tenemos del pecado la tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque Dios le quiere hacer justicia al inocente. No es de que yo voy con ustedes, les aviento piedras en su casa, rompo sus vidrios en pleno invierno, con una lluvia y un ventarrón frío helado, yo les rompo los vidrios, se enferman todos los de tu casa, y yo después de ahí voy y me confieso, y ya me confesé, entonces ya se acabó. Y todos ustedes, y sus enfermos, y lo que gastaron, y lo que sufrieron, y lo que temieron. Por eso es que el Señor dice, no va a quedar, sí te perdono, pero no va a quedar impune. No es de que ya me voy a mi casa, vas a tener que reparar el daño que hiciste. Vas a tener, ¿para qué? Para hacerle justicia al inocente. Una justicia muy grande la de Dios, que va a hacer justicia a todos. Por eso no deberíamos de preocuparnos nosotros por la justicia la va a hacer Dios. A todos, nadie se va a poder entrar al cielo si le debe a otra persona. Nadie. Entonces el Señor va a hacer a todos que paguemos. Yo les platicaba, ¿no? Les ponía aquel ejemplo. Incluso si una persona va y se mete a la casa de un hombre que es ratero, que es vicioso, que es traficante y que tiene muchos relojes de oro y tiene por ahí un reloj de oro desbalagado, entonces agarra esta persona el reloj, al cabo dice, tiene tantos que ni cuenta se va a dar. Y sí es cierto, ni cuenta se dio, pero se echa a la bolsa el reloj de oro. Cuando se muere ese hombre, va al juicio de Dios y Dios le dice, mira, este te robó un reloj, tú no te diste cuenta, pero te robó un reloj. Por haberte robado un reloj, esto es lo que va a pagar. Ya te hice justicia, por así vete al infierno. A todos les va a hacer justicia. A las suegras, a las nueras, a los yernos, a todos les va a hacer justicia a Dios. Es que muchos piensan, ya me confesé, ahí muere. No, mis hijos. Aquí el Señor lo dijo muy claro, perdona el pecado, pero no lo deja impune. Tenemos que pagar la parte que nos toca, que va a justificar a nuestro hermano. Una vez que paguemos, podemos estar juntos en el cielo. El ejemplo, tantas veces que lo hemos puesto, cuando el niño va a quejarse con la mamá, mamá, mi hermano me rompió mi juguete, y está llorando el niño y viene enojado con su hermano, y la mamá se enoja también porque ya le había advertido llegar una chancla y le pone unos chanclazos que pega gritos a aquel, y ya que le dieron sus buenos chanclazos, va su hermano y lo abraza. Ya me pagaste, ya no me debes nada, me hiciste sufrir y ya sufriste y hasta más que yo, te abrazo. Así, cuando nos hagan justicia, todos podremos estar en el cielo. Los que nos hicieron mal, ya nos pagaron. No es de que, no, yo con eso no me quiero sentar. Ya te pagó. ¿Ya qué? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Ya te pagó, ya está la deuda pagada. Ya. Entonces, por eso nuestro buen Dios hace justicia. Porque haciendo justicia, vamos a poder estar todos juntos. Los que nos hicimos el mal, los que expusimos a los otros a la condenación, los que los expusimos a grandes dolores o sufrimientos, vamos a poder estar con ellos cuando Dios haga que nosotros le paguemos. Cuando Dios les diga, mira, esto fue lo que te hizo sufrir, mira todo lo que vas a sufrir por habértelo hecho. Cuando tú veas todo lo que sufra, vas a decir, gracias Señor, ya me hiciste justicia, ya me siento en paz, ya me pagó. Entonces ya podemos abrazarnos y entrar al cielo. Es indispensable la justicia. Es indispensable, porque si no, imagínense, una persona hace el mal, todo el mal que puede, de repente se da cuenta que se está muriendo, corre, se confiesa, comulga y se va al cielo. ¿Quién va a querer estar con él? De todos los que les hizo daño, todos los que robó, todos los que les quitó un hijo, les arrebató un hijo, imagínense las mamás ahí sin poder comer, sin dormir, sufriendo toda la vida, y sentarse con él en el cielo. Pero si le paga, ya se puede.
Si trae un sufrimiento peor al que te provocó a ti, ya es diferente. ¿Y por qué peor que el que te provocó a ti? Porque el que te provocó a ti, tú hiciste sufrir a tus hijos, tú hiciste sufrir a los demás hijos, o a tu esposo, o a tu esposa. Entonces aumentaste el dolor en todos. Entonces Él no solo debe tu dolor, sino el dolor que tú provocaste por el dolor que ya traías. Por eso tiene que sufrir más la persona de lo que hemos hecho sufrir a los que nos rodean. Entonces, por eso el Señor lo dice hoy, va a perdonar todo, pero tienes que pagar el daño que hiciste, tienes que reparar el daño que hiciste. ¿Para qué? Para hacerle justicia a tu prójimo, para que puedan estar juntos en el reino de los cielos. Por eso nos va a hacer que paguemos lo que sí podemos pagar, lo que no podemos pagar lo va a pagar Él. El Señor mismo lo dice, la misericordia para con sus fieles se va a extender 1000 generaciones. Dichosos los que tienen entre sus ancestros santos o mártires. Hay mucha gente que trae muchas gracias, muchas bendiciones, mucha protección. No se han dado cuenta porque el pecado no nos permite ver la acción de Dios en nosotros, pero algunas personas traen mucha protección de Dios, mucha protección divina, no por ellos, sino por sus ancestros, porque ellos dieron su vida por Dios, porque ellos amaron a Dios, porque ellos alcanzaron grados de santidad muy altos. 1000 generaciones quedan bendecidas. Uno se metió en cosas de ocultismo, 4 generaciones quedan maldecidas, pero que son 4 en comparación de 1000. Para poder recibir de estas generaciones el bien, también tiene que pasar el mal. Entonces, el que hace el mal, pues las consecuencias de ese mal puede alcanzar, el Señor así lo presenta hoy, hasta la 3ª o 4ª generación, depende el tipo de mal que se haya hecho. Depende el tipo de vicio que se haya vivido, depende hasta dónde se hayan sumergido, aceptado el pecado en sus corazones, depende. Hay quienes son obligados a pecar, sí, pero depende el grado de aceptación que la persona tiene, eso es lo que va a pagar. No va a pagar todo, pero sí va a pagar el grado de aceptación que haya tenido en su corazón por ese pecado. Pues entonces hoy vamos a pedirle a Dios Padre, pues que nos ayude, ¿verdad? Que nos conceda las gracias que necesitamos para poder ir a su encuentro. Saber, miren, si nosotros empezamos un camino de santidad, cuando estemos en ese camino de santidad, bastará con que cierres los ojos para que puedas percibir su presencia, su abrazo, su amor, llenarte de Dios. Con solo cerrar los ojos, solo tomar conciencia, y a veces ni siquiera cerrar los ojos, pero se requiere un camino de purificación, se requiere que andemos en caminos de santificación. Pidámosle a Dios Padre nos conceda el deseo de ser santos y también nos conceda purificarnos, pagar lo que le debemos a otras personas, lo que somos conscientes que debemos y lo que no somos conscientes. Porque a veces hemos actuado contra las personas pensando que tenemos derecho, pensando que teníamos la razón y por eso les hicimos daño. Y nos equivocamos y cometimos una injusticia porque emitimos un juicio equivocado sobre aquella persona y entonces vamos a tener que pagar eso. Así de que no solamente vamos a pagar lo que sí nos acordamos, también hay que pagar aquello que ni siquiera nos dimos cuenta. Pero hay una persona que está ahí, que está dañada. Hay una persona que está allí, que está llorando y hay que pagarle también, aunque no nos hayamos dado cuenta. Si yo agarro mi carro y me doy de reversa y tu hijo traía su bicicleta y puso su bicicleta atrás de mi carro, yo no me fijé, le di reversa, aplastó la bicicleta y el niño se suelta llorando porque acaba de perder su bicicleta. Y yo te digo a ti, mira, no fue voluntario, no fue adrede. ¿Me perdonas? ¿Qué dirían? Sí, pero repárale la bicicleta al niño. Tú la rompiste, tú la reparas. Si no la puedes reparar, cómprale otra. Y ya, y no hay ningún problema, te perdono y todo sigue igualito que antes. Si no quieres pagar, sí hay problema.
Lo que ese niño no puede enfrentarte, te voy a enfrentar yo. Así también es con Dios. Así también es con Dios. Por eso que el Señor nos ayude a empezar a buscar caminos de santidad, no conformarnos con ser medios buenos, no conformarnos con no ser como otros igual así de pecadores, sino que busquemos ya caminos de santidad para que nuestro encuentro con Dios sea continuo, sea un alimento en nuestra vida diaria, no solamente a veces, no solamente en ratitos, sino que sea un alimento que podamos estar nosotros alcanzando constantemente, ya de manera que no se vuelque, que no se truenque, que no se rompa, que no haya espacios en los que nos distraemos o tenemos que hacer algo en el mundo. Para que ya no haya esos espacios, eso es el cielo. Pero aquí en la tierra, que podamos tener esos acercamientos ya con Dios, alimentarnos de Él. Sí, que el Señor nos conceda purificarnos, que nos conceda lo que necesitemos para ser purificados. Esto no es fácil pedirlo, porque cuando el Señor nos purifica. De veras que nos purifica, y cuando purifica el Señor, pues no son vacaciones ni dulces, es purificación. Y la purificación hace sufrir, pero el sufrimiento ya lo debemos. Si ustedes no han hecho sufrir a nadie, como muchos de ustedes no han hecho sufrir a nadie, pues no se preocupen, no ocupan sufrir. Pero si ya hicieron sufrir a alguien, van a tener que pagar con sufrimiento. Pero si no lo pagamos en la tierra, lo tenemos que pagar en el purgatorio. Allá es más largo, más doloroso, más difícil. Entonces, que el Señor nos conceda la gracia de ya no seguir aumentando el tiempo del purgatorio, ni la lumbre, aumentando el nivel, sino que empecemos ya a vivir, empecemos a caminar caminos de santidad y de purificación, que nos vayan acercando a tener esas experiencias de Dios ya desde este mundo. Se lo pedimos al Padre Celestial como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.